En Tacuarembó, el domingo 15 de noviembre de 1953, nació Eduardo Darnoyans, hijo de uno de los doctores del pueblo, que podría haber hecho carrera como golero, pero una fractura de clavícula lo sacó de abajo de los tres palos y lo llevó por el lado de la música y la poesía. Ser alumno en el Liceo del Bocha Benavides también tuvo mucho que ver, y ya siendo adolescente, mientras descubría a los Beatles, Dylan y al escocés Donovan, empezó a subir a los escenarios para despuntar el oficio de cantor. A los 17 resultó la mejor voz en el concurso de la canción joven, lo que le permitió bajar a Montevideo para grabar poco después su primer disco, Canción de Muchacho, que ya lo señalaba como alguien distinto en el espectro musical de la época. Fue el tercero, Sansueña, el que lo hizo despegarse del resto. Pero cuando estaba en su plenitud, el 29 de mayo de 1979, justo un día antes de la muerte de su padre, la dictadura le prohibió actuar en vivo hasta el 84, algo que el Darno nunca pudo superar. Aún así se las arregló para grabar Surcidor, que lo transformó en mito viviente, con clásicos como Cápsulas, Final y Mujer Flaca. Cuando la democracia le abrió las puertas, volvió a los escenarios y a los discos y terminó de confirmar que era el más montevideano de los tacuaremboenses. Al cumplir los 40 se sintió avergonzado por haber vivido más que Lennon y a los 42 por haberle ganado a Elvis. Se planteó entonces vivir más que su padre y llegar a los 55, pero no pudo. Eduardo Darnoyans, el comunista zen, el dandy con el que casi todos aseguran haber compartido la noche en algún boliche, falleció el sábado 7 de marzo de 2007 con 53 años, en un precario estado de salud y con fuertes angustias económicas. Su legado es interminable y así lo rescata su viejo amigo Fidel Sclavo, artista plástico, escritor y diseñador gráfico de todos sus discos, en un libro íntimo que descubre la alegría detrás del intelectual ensimismado, que podía tomarse todo el tiempo que le diera la gana para terminar una canción. Con 7 discos editados y decenas de colaboraciones con otros artistas, el Darno, que parecía interminable, le hace falta a una Montevideo que lo extraña, pensando que te vas a ver muerto. No es de mentira, es un juego, una broma, un cuento más. Es un placer recibir a Fidel Esclavo, autor del Surcidor. Bienvenido. Gracias. Sí. ¿Por qué se repiten este tipo de personajes como Eduardo, ¿no? Sobre todo en el ámbito artístico, esas personas que de alguna manera que son creadores natos, creadores maravillosos también, y sin embargo personas, uno por lo menos los percibía como personas torturadas interiormente? Sí, sí, es cierto eso. Yo creo que en parte debe ser porque todos los países tienen en todos los lugares suceden, nacen y crecen artistas de ese tipo, ¿no? Pero por un lado yo creo que a veces el Uruguay es bastante ingrato con sus artistas. Entonces eso creo que puede ser uno de los motivos. Pero no creo que sea el fundamental. Creo que hay una cosa más de la esencia que lleva cada uno. Y en el caso de Darno, de Eduardo, es cierto que estaba esa manera de ser, como vos decís, torturada, o sea, con ciertas dosis de angustia y de tristeza, pero también era un ser luminoso, que es algo que yo trato de rescatar ahí en el libro, de un humor finísimo, y con el cual, en particular, yo me reía como no me ha reído nadie con poca gente en el mundo, ¿no? Y es una de las cosas que más extraño, porque es algo que solo de vernos ya empezaba a reír. En algún pasaje del libro, alguna entrevista que usted brinda, dice: era un hombre lleno de vida que alegraba el espíritu de sus amigos. Exactamente. Y que era ese ser luminoso, lejos de esa mirada que podríamos tener de él como triste. Es una manera también de hacerle honor a ese Darno que quizás no fue el más conocido por todos, el de sus amigos. Exacto. ¿Viste? Fontana Rosa decía una cosa maravillosa que decía, ¿qué desea usted para sus hijos? Le preguntaba una vez. Y él dijo una cosa que siempre recuerdo, que dice que los amigos se pongan contentos cuando lo vean venir de lejos.
Y bueno, Darno tenía esa cosa que él se ponía contento por ver a los amigos venir de lejos, y uno también se ponía contento de verlo venir de lejos. Pero también es cierto, obviamente, que lo que vos decías, Cairo, es una... no ocultaba su tristeza, ¿verdad? No, pero... o sus demonios, que tenían que ver con su vida personal. Pero, a diferencia de otra gente que se encierra para sí en eso y sufre y se llena de fobias o de cosas, Darno transmutaba eso en canciones, en arte, que aparentemente era una cosa de bajón, digamos, algunas cosas, pero no, yo discrepo totalmente en encasillarlo en ese mundo Y bueno, pero vos sos amigo de él. del deprimido. Te echas luz sobre lo que de repente pensamos, lo que lo vemos por fuera. Sí, pero también es cierto que muchas de las canciones tratan de tomar esa tristeza que todos tenemos en algún momento, con mayor o menor intensidad, y de hacer de eso un momento que, lejos de ocultarlo, transformarlo, transmutarlo en un sentimiento más posible, ¿no? Las composiciones de él, de alguna manera, siempre escapaban a lo que era el paisaje musical del Uruguay en general, ¿no? Era un tipo muy despegado y esto es una apreciación muy personal, muy instintivo a la hora de componer. Por eso me dio un poco de gracia cuando la presentación decía, se tomaba el tiempo que fuera para terminar una canción, porque la canción es la que manda muchas veces, ¿no? Claro, sí, no, digamos, no había una riqueza compositiva que no era lo que él buscaba. Bueno, digo, mejor dicho, sí había una riqueza compositiva. No había su mundo se basaba más o menos como el mundo de Dylan o de mucha gente, en 4 o 5 acordes, ¿no? Mezclados de diferentes maneras. Que es la tradición juglaresca de los trovadores, que lo que importaba originalmente, los juglares tenían la misión de ir de pueblo en pueblo contando las aventuras, la batalla del rey que se había enamorado de este. Y la música venía más o menos en una tradición sol, do, la, ¿no? O sea, sí. que es la misma tradición que después toma gente como Dylan o cosas, o Woody Guthrie o quien sea, ¿no? Que Neil Young, por decirlo, o sea, que en apariencia las canciones son todas bastante parecidas, pero en el fondo no lo son, ¿no? Pero también es cierto lo que vos decís, que era un diferente, como hay diferentes en todos los lugares. Tan diferente que al punto, en algún momento, al principio, se hacía como una burla, ¿no? Mucha gente de su manera impostada o manierista del delivery, ¿no? De la expresión. Pero esas cosas después pasan y se asimilan como propias. De la misma manera que Fernando Cabrera, al principio, cuando empezó a cantar, le criticaban que tenía una voz muy nasal. Decían que tenía vegetaciones, cosas así. Y después la voz de Cabrera es un característico. Claro, es una de las cosas. Y esas cosas son las que hace gente diferente que después no se puede encasillar en otros lugares, ¿no? Digo, él pasa, yo qué sé, con Spinetta en Argentina, o el mismo García, ¿no? Que cumple años hoy, yo sé de paso, que son locales, mucho más masivos, pero García no es entendido en España, por ejemplo, ¿no? O en otros lugares. Entonces, cada ser es de un lugar, ¿no? A veces. Hay otras cosas que trascienden fronteras y demás, pero en este caso, de un lugar y a su vez un distinto, que en su momento fue, ya te digo, al principio tomaba casi como burla su manera expresiva y después se tomó como un sello expresivo, ¿no? ¿Por qué te negabas a escribir el libro? De hecho, Gustavo Verdecio dice, yo quiero tu voz, sos el más cercano a él, y te esperó. Y esperó 5 años aproximadamente. Por ahí, sí. Bueno, por 2 motivos. Uno era que yo no quería remover algunas cosas mías porque todavía tenía el dolor de la muerte, ¿no?
Sin embargo, eso era más bien una excusa. Y lo otro era que yo, en un principio, no me sentía el más dotado como para hacer eso, como para hacer este libro. Pero Gustavo me esperó y también me convenció diciendo que no era un análisis musicológico del disco, sino que era una voz, que yo era uno de los más cercanos, había sido testigo en particular del nacimiento de este disco, y como en otros libros de la colección, el disco es más bien una excusa, de lo cual se habla del disco, pero se habla de otra cosa, ¿no? El caso de, por ejemplo, Carolina Bello también hizo de Octubre, y es como una novela en la cual se habla del disco, de Los Redondos, pero no es track 1, sino que el disco está presente porque está en la novela en sí, pero no es, ya te digo, un análisis musical. Entonces, con ese argumento me convenció bueno, un día, hace un par de años en Buenos Aires, empecé a escribir en un verano que estaba aburrido y le hinqué puse ahí el esfuerzo. ¿Qué te hizo tomar la decisión de decir, bueno, si es ahora, lo voy a hacer? Lejos de un análisis musicológico, hablar de mi amigo, de cómo era, de esa imagen que tiene mucha más luz que la que conocíamos. ¿Qué es lo que te hace decir, bueno, ahora lo voy a hacer? A veces siempre es caprichoso, ¿no? Las cosas, porque durante 5 años me trató de convencer de todas maneras. Y lo último que me dijo, bueno, si vos no lo vas a hacer, lo va a hacer otro. Y eso fue... Ahí te saltó el amigo de Ahí te Carlos. molestó realmente. ¿Quién más puede saber más cosas, sobre todo de este disco? Y dije, bueno, está bien, yo lo hago. Entonces ahí salí. Ese fue el... ¿Cómo es como ser amigo de una persona, como pasa con todos los artistas, ¿verdad? Que además de su arte, tiene otra gente que también está pendiente de él, que no son sus amigos, son quienes quieren escucharlo, quienes quieren conocer lo nuevo también. Y a veces como amigo uno es un satélite, ¿no? De todo eso y tiene de alguna manera, no me gusta usar el término, pero una butaca preferencial en todo ese cuadro. Ajá. Sí, ahí éramos el núcleo duro, digamos, que acompañaba a Darno. Éramos 3 o 4 de toda la vida, en el cual estaba Víctor Cuña, que era productor, después sumó Grieco, Gerardo, Pablo Santamaría, que hacía las direcciones de las puestas, y yo, que acompañaba no solo gráficamente en todas las portadas y los elementos gráficos que había, sino que también yo le proveía insumos discográficos, digamos, porque siempre fui un fanático de coleccionista de discos. Entonces, salía un disco nuevo de Leonard Cohen o de Donovan o lo que sea, yo era parte de ese asunto. Pero en el momento, como todas las cosas, no lo ves, porque es ahí tu amigo, un hermano, entonces comentás muchas cosas y sufrís eso, si iba a ir gente, si no iba a ir gente, si estaba prohibido, si lo podía pasar las letras en una época para si la autorizaban o no. Entonces, después, visto en retrospectiva, tomás en cuenta lo lindo que fue todo eso, acompañar eso, ¿no? Pero no siempre sos consciente como en tantas cosas, ¿no? Como en tantas cosas que de la vida, del amor, de la amistad, que solamente ves una vez que ha pasado el tiempo, ¿no? Como los hijos que crecen y así, ¿quién es este señor? ¿Viste? Que gateaba hace unos años. ¿Podría haber llegado a ser un músico masivo o no le interesaba? Yo creo que no le interesaba, como nunca le interesó tocar en otras partes, ¿no? El libro se editó también en Argentina, en otra edición, en otra editorial, Vademecum, y lo cual para mí era un poco suicida. Yo le dije al editor, porque no es si acá no es masivo, Eduardo, en Buenos Aires es muy de culto, muy de élite. Él fue a estudiar a La Plata en los años 70 con Eduardo Milán y ahí hizo alguna... Entonces en La Plata tiene como un círculo de admiradores y algunos escritores tipo Fabián Casas que lo admira, pero no es
lejos de la masividad, pero no era algo que le interesara, ¿no? Él era, me hizo gracia la descripción, el comunista zen. Era claro, una flor rara, ¿no? Entonces, no le interesaba viajar, no le interesaba, solamente en los últimos años hizo algún viaje, pero no. De verdad creo, porque a veces es una pose, ¿no? Decir, no me gusta, pero no era una cosa que lo moviera la masividad. ¿Dónde nos conseguimos el libro? ¿Está en todas las librerías? Sí, de hecho ya la primera edición se agotó, ya va la segunda edición, que está por ahí. Sí, está en todas las librerías. ¿Qué diría el Darno si vos lo tuvieras frente a frente y le dieras el libro para leer? ¿Qué devolución te daría? ¿Te hubieras atrevido a escribirlo si Darno Jans estuviera vivo? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. No, seguramente se emocionaría y daría un abrazo y esas cosas, sí. Los mismos gestos de siempre que tenía conmigo. Fidel Esclavo, escritor, diseñador gráfico, artista. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.